Con respecto a la resistencia mecánica de los materiales, resulta muy interesante hacer el análisis teórico de cuál debería ser la resistencia de acuerdo con los tipos de enlaces que ellos tienen. Por suerte, no tenemos que ponernos a ver el tema de los enlaces, sino que basta con un parámetro que lo caracteriza muy bien, el módulo de Young. El análisis es el siguiente. Cuando vimos el tema de la deformación plástica, habíamos dicho que ésta se produce desplazando una fila de átomos sobre otra así, de esta manera, rompiendo los enlaces de esta fila. Aquí esquematizamos la misma situación pero con menos átomos para no complicar el dibujo. Para que se produzca la deformación plástica, el átomo pintado de rojo debe moverse hacia la próxima posición de equilibrio dentro de la red, que es esta. Aquí arriba tenemos un gráfico de tensión versus deformación. Obviamente, en el primer punto de equilibrio, la tensión que siente el átomo es cero. Cuando comienzo a desplazarlo hacia la otra posición de equilibrio, el átomo experimenta una tensión máxima en algún punto de su trayectoria, para luego volverse a encontrar una situación de equilibrio con tensión cero, aquí. El gráfico de la fuerza sería este. En este tenemos tres puntos en donde la fuerza es cero. Además de el inicio y el final, el átomo no siente tensiones en el medio, porque el átomo está requerido por los dos puntos de equilibrio por igual. La fuerza aquí es cero. El átomo está en un equilibrio pero inestable. Cuando el átomo llega a su posición de equilibrio estable, se habrá movido una distancia de un radio atómico R0. Para obtener el punto de mayor fuerza, de mayor tensión, podemos recurrir al estudio de la energía del átomo dentro de la red cristalina. Este es el gráfico de la energía potencial del átomo. En sus puntos de equilibrio, la energía es mínima y tiene su máximo justo a mitad de camino entre las dos posiciones de equilibrio. Si están de acuerdo con esto, el razonamiento que sigue es fácil. Si derivamos la energía con respecto de la distancia, tenemos la fuerza o la tensión que siente el átomo. Y la fuerza máxima será en donde la curva tenga la mayor pendiente, es decir, aproximadamente a un cuarto de la distancia de un radio atómico, aquí. Es decir, que si el átomo logra pasar esta distancia, ya salta directamente hacia el siguiente punto de equilibrio. Por eso, en esta figura ponen aquí el signo máximo. Para calcular esa tensión máxima, hacemos lo siguiente. Esta recta que ven aquí es la pendiente de la fuerza de enlace de los átomos. Y habíamos visto en las primeras clases que esa era la rigidez del enlace, o la elasticidad del mismo. Como podemos ver, esa recta se aparta un poco de la curva de tensión y para un valor de un cuarto de R0, el valor que alcanza es aproximadamente 2 veces la tensión máxima que queremos calcular nosotros. Ahora la formulación es muy sencilla. Por un lado tenemos la ley de Hooke, en donde tenemos que la tensión es igual al módulo de Young por la deformación. Entonces, para una deformación de un cuarto de distancia de radio, tenemos que 2 veces la tensión máxima es igual a E sobre 4. La deformación es un cuarto. O, lo que es lo mismo, la tensión máxima es E sobre 8. Existen otras maneras de hacer el cálculo que en vez de dar E sobre 8, nos van a dar E sobre 10 o E sobre 15. Nosotros, para redondear, lo vamos a dejar en E sobre 10. Este va a ser nuestro valor de referencia. Es decir, la tensión máxima que teóricamente pueden soportar un material sin deformarse ni romperse debería ser aproximadamente igual al valor del módulo de Young dividido 10. Aquí tenemos un cuadro en donde por una parte tenemos los tres tipos de materiales más los compuestos, y en el eje de las ordenadas tenemos el valor de sigma f de cada material dividido su módulo de Young E. El valor teórico de esta división da cerca de esta línea amarilla. Ese sería el valor límite para cada material. Sin embargo, vemos que el valor real de todos los materiales es muy distinto. Los que más se acercan a su propio límite son los cerámicos y un poco los polímeros. Pero los metales se alejan mucho de su propio límite, y cuanto más puro sea el metal, mucho más se alejan. Fíjense, los metales ultra puros se alejan unas 10 o 100.000 veces de su límite teórico. Los otros metales se alejan unas 100 o 1000 veces. ¿Por qué los metales se alejan tanto de su límite teórico? La respuesta es porque la red cristalina, los granos cristalinos, no están perfectamente ordenados, sino que tienen defectos,
y esos defectos son los responsables de este alejamiento del valor teórico máximo. Vamos a ver el tema de defectos en sólidos en el próximo video. Antes de terminar esta clase, miremos de nuevo la tabla. ¿Quiénes están a la cabeza de los materiales que resisten tanto como lo predice la teoría? En primer puesto tenemos a los vidrios de sílice. Y en segundo puesto tenemos al diamante. El diamante, el más resistente de todos los materiales que hemos visto, se deja ganar por el vidrio. Luego le sigue el vidrio de sodio, que es el vidrio común de la ventana, por ejemplo. Y entre los polímeros tenemos el polietileno de baja densidad, que es el polímero de las bolsas que dan en los comercios. Ese es el que más se acerca a su límite teórico. Todo esto lo veremos con más detalles en futuras clases. Fin de esta clase, hemos visto resistencia teórica máxima, el concepto, cómo se lo obtiene, el papel del modo de Young, qué materiales se acercan más y cuáles se alejan más.